Hola, mi nombre es Ramón y en este video te enseñaré a representar gráficamente a una función cuadrática expresada en su forma polinómica como ves acá. Esta expresión está completa porque tiene el término cuadrático, lineal e independiente. Para hallar lo que nos pide acá el ejercicio, esta serie de incisos acá, vamos a tener que trabajar con los valores que nos otorga esta fórmula de la función, ya que no tenemos otro dato en este enunciado. Bajaré por acá entonces el inciso A y escribiré una columna con los datos que nos otorga esa fórmula. Bueno, ya saqué los tres datos que nos ofrece esta fórmula acá. Si tú tienes otra fórmula, por supuesto tendrás otros datos. ¿Por qué utilizo los símbolos A, B y C? Los símbolos A, B y C son los símbolos que aparecen en la fórmula general de la función cuadrática expresada en su forma polinómica. Bueno, yo lo que hice fue observar acá los lugares que ocuparían esos tres símbolos y de ahí es que les di esos valores. A representa el coeficiente cuadrático en la fórmula general, entonces se ubica acá a la izquierda de x al cuadrado. En esta fórmula ese lugar está ocupado por el valor 1. En la fórmula general, acá donde está el 4 aparece la letra b, porque b representa el coeficiente lineal. Entonces por eso digo que en este caso b vale menos 4. Y acá donde está el 5, en la fórmula general, está ocupado ese lugar por la letra c. Entonces en esta fórmula ese lugar lo ocupa el 5 negativo. Por eso digo que c es igual a menos 5. Bueno, ahora teniendo estos datos ya podemos empezar a calcular lo que pide hallar el inciso A. El inciso A pide hallar las raíces si es que existen de esta función. Para aplicar el procedimiento, para hallar esto que pide el inciso A, tenemos que recordar la definición teórica de raíz o cero de una función. Si tú no recuerdas lo que dice esa definición, te la voy a recordar. La raíz o cero de una función se refiere al valor de la variable independiente, en este caso x, cuando la dependiente vale 0. En otras palabras, acá nos pide que calculemos el o los posibles valores de x cuando la función f de x vale 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a tomar esta expresión que está acá en el segundo miembro y la igualaré acá a 0. Bueno, ya quedó la expresión igualada a 0. Ahora la pregunta que te haces es, ¿por qué debo hacer esto que me estás mostrando acá? Y resulta que acá no podemos hallar el valor de x mediante esta fórmula. Entonces tenemos que transformar la fórmula de la función cuadrática en una ecuación cuadrática y así poder utilizar la fórmula que se usa para resolver este tipo de ecuación cuadrática. Bueno, si no recuerdas esa fórmula, la escribiré a partir de acá para que la veas. Bueno, ya tienes escrita acá para que veas la fórmula que se utiliza para resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, esta fórmula se conoce como fórmula de la resolvencia. Esta es la fórmula que nos puede otorgar valores reales que verifican esta igualdad y por lo tanto esos mismos valores reales serán las raíces de esta función cuadrática. Pero para saber eso tenemos que tener en cuenta esto que está acá en el radicando de la raíz cuadrada. Toda esta expresión acá, b al cuadrado menos 4 por a por c, se denomina discriminante de la resolvente. El discriminante de la resolvente puede tener tres resultados. El primero ser mayor que 0, en ese caso, esta fórmula nos otorgará dos valores reales distintos que van a verificar esta igualdad. A uno le llamaremos x sub 1 y al otro le llamaremos x sub 2. Entonces, en ese caso diremos que la función cuadrática tiene dos raíces reales distintas. El otro caso es que el discriminante nos dé un valor igual a 0. En ese caso, habrá un solo valor real que verifica esta igualdad, ya que el valor de x1 y el valor de x2 será el mismo. Entonces, en ese caso diremos que esta función cuadrática tiene una raíz real doble. Y la tercera posibilidad es que el discriminante nos dé un valor
menor a 0, es decir, un valor negativo. Entonces, la raíz cuadrada de un valor negativo no tiene solución en el conjunto de los números reales. Entonces, no habrá un número real que verifique esta igualdad. Por lo tanto, en ese caso diremos que la función cuadrática no tiene raíces reales. Bueno, ahora para saber eso, vamos a tener que darle los valores a los símbolos A, B y C. Utilizaremos esto que tenemos acotado acá. Voy a poner acá el signo de igual y voy a escribir nuevamente esto que está acá en el segundo miembro, pero ahora en lugar de los símbolos, a sus valores. Una vez que reemplazaste los símbolos por los valores, deberás empezar a resolver lo que se pueda acá en el numerador de esta raya larga de fracción y también acá en el denominador. Acá se puede eliminar paréntesis, entonces este 4 quedará con el signo positivo. Este signo menos acá separa término en el radicando, así que hay que resolver respetando el orden de jerarquía de las operaciones. Se resuelve por este lado la potencia que da 16 positivo y por este lado el producto de menos 4 por 1 por menos 5 que da positivo 20. Y acá abajo este producto da 2. Entonces ahora se debe bajar esto como está, encolumnando el igual acá y se escribe nuevamente a la resolvente, pero ahora ya con esos resultados. Escrita la resolvente ya con estos nuevos valores, ahora si observas acá en el radicando de la raíz cuadrada, te puedes dar cuenta que el discriminante ya dará un valor mayor a 0. Entonces, eso quiere decir que la resolvente nos dará dos valores reales distintos que verificarán a esta igualdad. Y esos mismos dos valores reales distintos serán las raíces de esta función cuadrática. Entonces ahora hay que poner nuevamente el igual acá y resolver ya esa suma de 16 más 20. Resuelta la suma entre 16 y 20, ahora hay que resolver esta raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 36 da 6. Entonces acá se coloca otro igual y se escribe 4 más menos 6 todo sobre 2. Escrito esto ahora, lo que hay que hacer es sacar una flecha para el cuadriculado de arriba y poner x sub 1 y sacar otra flecha para el cuadriculado de abajo y poner x sub 2. Ahora hay que poner un igual acá y escribir cómo se halla x sub 1 y cómo se halla x sub 2. A x sub 1 se la halla con el signo más. Entonces acá después de un igual se escribe 4 más 6 todo sobre 2. Y a x sub 2 se la halla con el signo menos. Entonces acá después de un igual se escribe 4 menos 6 todo eso sobre 2. Ahora en el siguiente paso hay que resolver la operación que quedó en cada numerador. Acá sumamos 4 más 6 da 10, entonces acá escribiré después de un igual 10 medios. Acá tenemos 4 menos 6, eso da menos 2, entonces después de un igual pondré acá menos 2 medios. Ahora en el siguiente paso hay que resolver estas fracciones aparentes. En este caso nos da 5 y acá nos da menos 1. Los escribiré en color rojo porque son los valores que buscamos. Bueno, de esta manera quedaron halladas las raíces que pedí hallar acá el inciso A. Ahora pasamos al inciso B. Acá este inciso pide hallar las coordenadas del vértice. Para hallar esas coordenadas también tendremos que usar fórmulas. Entonces acá en columnado con A voy a escribir el inciso B. Bajado el inciso B, ahora hay que escribir la fórmula que permitirá hallar la coordenada del vértice en el eje de abscisa. A esa coordenada se la simboliza con el símbolo x sub b, b corta de vértice. Escribo su fórmula acá. Esta es la fórmula que utilizo para hallar la coordenada del vértice en eje de abscisa. Esta es una de las dos posibilidades que tiene. Yo siempre utilizo esta. La otra sería escribir x sub b igual a x sub 1 más x sub 2 dividido esa suma por 2. Pero ¿qué pasa? Si no pudiste hallar las raíces reales, no tendrás los valores como tenemos acá
para sustituir a los dos símbolos en esa fórmula. Entonces yo aconsejo siempre usar esta, ya que esta se puede utilizar si la función tiene o no raíces reales. Bueno, ahora el paso siguiente es sustituir a estos dos símbolos por los valores que tenemos acá. Entonces acá, después de un igual, voy a poner arriba menos y entre paréntesis menos 4 y debajo de la raya de fracción 2 por 1. Reemplazados los símbolos, en el numerador eliminamos paréntesis, queda 4, en el denominador resolvemos 2 por 1, eso da 2, entonces acá voy a poner la fracción 4 medio después de un igual. Nos quedó entonces una fracción aparente. Como toda fracción aparente tiene el resultado en el conjunto de los números enteros, resolvemos esta división y esto nos da el valor 2. Entonces acá, después de un igual, voy a poner en color rojo el número 2. Hallado el valor de la coordenada en el eje de abscisa para el vértice, ahora hay que hallar la coordenada en el eje de ordenadas para el vértice. A esa coordenada la voy a simbolizar como y sub b. Para calcular el valor de y sub b tenemos que utilizar la fórmula dada de la función cuadrática. Nada más que en esta fórmula vamos a reemplazar f de x por y sub b y a la x por el valor 2 que acabo de calcular acá. Entonces acá voy a poner que y sub b es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5. Escrita la fórmula de y sub b, ahora hay que resolver esta combinación de operaciones que quedaron acá en el segundo miembro. Respetando siempre el orden de jerarquía, vamos a tener en cuenta que este signo menos y este signo menos separan términos. Entonces en el siguiente paso pondré el resultado de 2 al cuadrado, que es 4, y el resultado de 4 por 2, que es 8. Entonces acá, después de un igual, voy a poner 4 menos 8 menos 5. Escritos esos resultados, ahora hay que resolver ya esta suma y resta y escribir el resultado final. El 8 y el 5 son de igual signo, así que se suman. El resultado da negativo 13. Entonces hay que resolver ahora menos 13 más 4. Son de distintos signos, entonces se restan y el resultado mantiene el signo del de mayor valor absoluto. Entonces acá, después de un igual en color rojo, voy a poner menos 9. De esta manera quedó calculada la coordenada del vértice en el eje de ordenadas. Entonces ahora, para finalizar con este inciso, voy a expresar por acá al vértice con sus coordenadas. Bueno, de esta manera debes expresar al punto llamado vértice mediante sus coordenadas. Esto que ves acá, este paréntesis, se denomina par ordenado, par porque son siempre dos valores separados por un punto y coma, y ordenado porque el primer valor, el que está antes del punto y coma, corresponde a la coordenada del vértice en el eje de abscisas, y el segundo valor, el que está después del punto y coma, corresponde siempre a la coordenada del vértice en el eje de ordenadas. Bueno, terminado con el inciso B, ahora vamos a ver qué nos pide acá el inciso C. En este inciso pide hallar la ecuación del eje de simetría. La ecuación del eje de simetría siempre va a estar expresado por un valor de la variable independiente, es decir, un valor del eje de abscisa. Entonces, ese valor siempre va a corresponderse con el valor que acá le llamé x sub b. Entonces, en la hoja siguiente ya expresaré la ecuación del eje de simetría porque no hay nada por calcular, porque ya tenemos calculado su valor. Vamos a la hoja siguiente entonces y vamos a expresar acá en este lugar a la ecuación del eje de simetría. Voy a poner acá inciso C y escribo ecuación del eje de simetría como x igual a 2. Bueno, ya puedes ver acá cómo se expresa la ecuación del eje de simetría. El eje de simetría, o ecuación mejor dicho del eje de simetría, va a estar expresada por la variable independiente igualada siempre a un número real. Bueno, de esta manera terminamos con el inciso C. Ahora vamos a la hoja anterior y vemos que pide hallar el inciso D. Acá el inciso D pide hallar la ordenada al origen. Bueno, vamos a ir a la hoja siguiente, vamos a encolumnar acá con C
inciso D y vamos a escribir ordenada al origen 2 puntos. Bueno, ya está especificado lo que vamos a hallar en este inciso D. Bueno, ahora vamos a la hoja anterior y para poder hallar esto que pide el inciso D es muy importante que sepas qué significa ordenada al origen, es decir, la definición de ordenada al origen. Bueno, las palabras te lo dicen. En este caso tenemos que hallar el valor de la ordenada, es decir, de la variable dependiente f de x, cuando la variable independiente tiene el valor del origen de los ejes. Bueno, recuerda que en los ejes el origen siempre vale 0. Entonces, para hallar la ordenada del origen, en la fórmula de la función hay que darle el valor 0 a la x. Entonces, vamos a estar hallando f de 0. Entonces, en la hoja siguiente voy a copiar esta fórmula así como está, pero en el lugar donde están las 3x voy a poner el valor 0. La escribo entonces a esa fórmula acá. Bueno, de esta manera entonces vamos a calcular el valor de la ordenada al origen. Tenemos tres términos. Los dos primeros términos tienen como resultado 0, entonces 0 menos 5 da menos 5. Acá después de un igual ya en color rojo voy a poner menos 5. Bueno, de esta manera se calcula entonces la ordenada al origen. Una vez que tengas calculada la ordenada al origen, debes especificar a la ordenada al origen con las coordenadas que le corresponden al punto llamado ordenada al origen. Entonces hay que bajar otra vez acá, ordenada al origen 2 puntos, y escribir a las coordenadas de ese punto como un par ordenado. Lo escribo acá. Bueno, ya quedó expresado el punto llamado ordenada al origen por sus coordenadas. Bueno, ahora vamos a ir nuevamente a la hoja anterior y vamos a ver qué pide acá el inciso E. El inciso E ya pide realizar la gráfica de la parábola. Parábola se llama la curva de una función cuadrática. Entonces vamos a hacer la gráfica de esta función que se llama parábola. Bueno, entonces vamos a poner acá encolumnado con D, inciso E, para luego hacer la gráfica en este espacio. Pongo acá entonces inciso E. Bueno, ya está escrito el inciso E. Ahora lo que hay que hacer para hacer la gráfica es trazar los ejes cartesianos. Entonces lo vamos a trazar por acá al eje de ordenada y al eje de abscisa que se crucen acá en este punto. Bueno, ya están trazados los ejes. Los ejes son un par de rectas que se cruzan perpendicularmente en un punto. Ese punto se llama origen de los ejes y corresponde para ese punto el valor 0 para ambos ejes. Estas puntas de flechas que hago acá en los extremos de los ejes significan que este eje continúa hacia la izquierda a menos infinito y este hacia la derecha a más infinito. Este acá continúa hacia arriba a más infinito y este hacia abajo a menos infinito. Bueno, ahora hay que ponerle los nombres de las variables que vamos a representar en cada uno de los ejes. Yo acá en el eje de abscisa voy a representar a la variable x, entonces acá voy a poner la letra x y acá en el eje de ordenada voy a representar a la variable dependiente f de x. Entonces acá voy a escribir f de x. Bueno, una vez que colocamos las variables que van a representar cada uno de los ejes, entonces tenemos que graduar cada uno de estos ejes según una escala. Yo voy a utilizar la misma escala para los dos ejes. La escala que voy a utilizar va a ser de 1 en 1. Eso quiere decir que, como tengo de fondo un cuadriculado, voy a darle a cada longitud de un cuadrito una unidad. Entonces, de esa manera me ahorro la pérdida de tiempo de tener que andar haciéndole marcas a cada uno de los ejes. Bueno, lo que voy a poner acá solamente va a ser el valor del origen de los ejes, que es el valor 0 en color rojo. Bueno, ya está colocado el valor 0 para el punto llamado origen de los ejes. Recuerden que este punto es nuestra referencia para marcar los puntos ahora que hemos hallado en cada uno de los incisos. Entonces vamos a la hoja anterior. En el primer inciso nos pedía hallar las raíces. Bueno, estos dos valores que hallamos acá son los valores que representan a las raíces
ya que esos dos puntos van a estar representados sobre el eje de abscisa porque la imagen, es decir, el valor de f de x, que es la variable dependiente, tiene el valor 0. Entonces vamos a los ejes y desde el origen contamos una unidad hacia la izquierda. Acá marcaré el punto para el valor menos 1. Desde acá cuento 5 cuadriculados hacia la derecha y marco el punto para el valor 5 acá. Bueno, ya están marcados los dos puntos del inciso A. Puse los valores a un costadito de los puntos para que luego cuando trace la línea no queden encimados. Bueno, ahora vamos a ver qué nos pidió el inciso B. El inciso B nos pidió hallar las coordenadas del vértice. Bueno, el vértice representa un punto de la parábola y estas son sus coordenadas. Entonces dice que desde el origen tenemos que movernos 2 unidades hacia la derecha en abscisa y luego bajar 9 unidades en el eje de ordenadas. Entonces vamos a marcar ese punto. Desde el origen nos movemos 2 unidades hacia la derecha en abscisa. Acá luego pondré el valor 2 y desde ahí bajamos 9 unidades y acá voy a marcar ese punto. Marcado el punto, ahora le coloco sus coordenadas. Acá voy a poner el valor 2 y acá el valor menos 9. Escritas las coordenadas del vértice, ahora tenemos que ir al inciso C. Lo tenemos acá ya en esta hoja. En el inciso C pedí hallar la ecuación del eje de simetría. Bueno, acá la tenemos a la ecuación del eje de simetría. Dice que el eje debe pasar por el valor de abscisa igual a 2. Entonces acá ya tenemos marcado el valor 2. Entonces voy a trazar el eje. El eje se traza con una línea entrecortada. Entonces voy a trazar una línea entrecortada desde este punto hasta este punto acá. Trazado el eje de simetría, ahora vamos acá al inciso D. En este inciso nos pidió el ejercicio hallar las coordenadas del punto llamado ordenada al origen. Bueno, estas son sus coordenadas. Dice que tiene como coordenada 0 en abscisa y como coordenada menos 5 en ordenadas. Entonces le apuntamos al valor en abscisa primero. Y desde ahí, como no nos movemos para la derecha ni para la izquierda, porque el valor es 0, entonces nos movemos directamente 5 cuadriculados hacia abajo. Entonces acá marcaré el punto llamado ordenada al origen. Marcado el punto llamado ordenada al origen, ahora le pondré sus coordenadas. En abscisa no hace falta porque ya está acá puesto el valor 0 para el origen de los ejes. Entonces me falta poner acá la coordenada en el eje de ordenadas. Entonces acá pongo menos 5. Escrita esa coordenada, ahora ya terminamos de marcar los puntos que nos pidió hallar el enunciado de este ejercicio. Ahora ya con una línea entera deberíamos unir estos puntos y dibujar la parábola. Pero como la parábola es una curva suave y redondeada acá en esta parte del vértice, tenemos que tener cuidado acá en esta zona. Nunca se te ocurra dibujar una parábola y hacer acá en el punto llamado vértice como si fuera así una B corta, porque estaría mal dibujada la parábola. Bueno, ahora si ya tienes buen pulso y te animas, puedes unir los puntos y dibujar la parábola. Pero recuerda cómo te debe quedar. Como yo no tengo buen pulso, no voy a poder dibujar una parábola prolija y pareja acá con estos puntos. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es mostrarte cómo se confecciona una tabla de valores para agregar algunos puntos más. Entonces, por acá en este lugar te voy a mostrar cómo se arma una tabla de valores. Bueno, de esta manera dibujamos a la tabla. Trazamos dos segmentos que se crucen perpendicularmente como si fuera una cruz. Del lado izquierdo ponemos a la variable independiente x y del lado derecho, en este caso, a la variable dependiente f de x. Ahora tenemos que escribir acá coordenadas de los puntos que vamos a agregar acá a la gráfica. Para eso tenemos que tener en cuenta a los puntos simétricos de la parábola. Una parábola tiene un solo punto que no tiene otro punto simétrico que es este, el que conocemos como vértice. Cualquier otro punto que esté ubicado en la parábola del lado izquierdo del eje de simetría tendrá su simétrico del lado derecho y viceversa.
Los puntos simétricos son aquellos pares de puntos que se encuentran a una distancia horizontal exactamente igual con respecto al eje de simetría. Uno está del lado izquierdo y el otro está del otro lado, del lado derecho. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a buscar el punto simétrico a este punto que tenemos acá a la izquierda, ya que del lado derecho no lo tenemos marcado. Entonces, para eso nos venimos acá al eje de abscisa y observamos dónde está ubicado el eje de simetría. Entonces, desde acá nos vamos 2 unidades hacia la izquierda y bajamos 5 para marcar este punto. Bueno, ahora haremos la inversa. Desde el eje nos iremos 2 unidades hacia la derecha. Acá estaremos en el valor 4. Entonces, este 4 debe tener como imagen también al valor menos 5. Vamos a agregarlo acá. Una vez agregado el valor en la tabla de la variable independiente, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá para calcular la ordenada al origen. En el lugar donde está el 0, que es el lugar que ocupa la x en la fórmula de la función, vamos a poner ahora el valor 4 y resolvemos. 4 al cuadrado da 16 y acá 4 por 4 también da 16. 16 positivo menos 16 da 0 y 0 menos 5 da menos 5. Entonces acá voy a poner menos 5 como imagen de 4. Bueno, agregada la imagen de 4 en la tabla, ahora ya tenemos las coordenadas de un punto para agregar en nuestra gráfica. Le apuntamos al valor de la variable independiente acá en eje de abscisa. Acá estaría el valor 4. Y como el 5 es negativo, bajamos 5 cuadriculados. Acá marcaré el punto. Lo haré con un trazo más fino que con el trazo que marqué los anteriores puntos, para saber que con ese trazo voy a agregar los puntos que yo agrego en mi tabla. Bueno, ya quedó marcado ese punto en la gráfica. Ahora buscaré marcar 2 puntos simétricos por acá más cerca del punto llamado vértice. Entonces voy a donde está ubicado el eje de simetría, en el eje de abscisas, y desde ahí, desde el valor 2 donde está el eje, me moveré un cuadriculado hacia la izquierda, ahí está el valor 1, y también me moveré un cuadriculado hacia la derecha, la misma distancia, recuerden siempre, acá está ubicado el valor 3. Entonces acá debajo del 4 pondré 1 y 3. Agregado estos dos valores para la variable independiente, ahora repetimos el mismo procedimiento que hoy con el 4. Agarro el 1, lo ubico acá donde está el 0 y también acá. Resuelvo. 1 al cuadrado da 1, 4 por 1 da 4. Entonces digo 1 menos 4 da menos 3, menos 5 da menos 8. Entonces acá como imagen irá el menos 8. Si pongo el 3 donde está el 0, digo 3 al cuadrado 9. Y acá 4 por 3 da 12. Entonces 9 menos 12 da menos 3 y menos 3 menos 5 da menos 8. Entonces acá pondré en estos dos lugares al menos 8. Escritas las imágenes, ahora ya tenemos 2 puntos más para agregar en nuestra gráfica. Le apuntamos al 1 que está acá y bajamos porque el 8 es negativo y marco el punto acá. Lo mismo haré acá. Le apunto al 3 que está acá en abscisa y bajo 8, marco también el punto acá. Bueno, ya marqué a esos 2 puntos que tenía en la tabla. Ahora voy a agregar 2 puntos más. Voy a buscar que estén ubicados por acá, que tengan imagen entre 0 y menos 5. Así que deben estar ubicados por acá. Entonces voy al eje de simetría y me muevo 2 cuadriculados y medio hacia la izquierda. Acá estará el valor menos 1 medio. Y desde ahí me muevo también 2 cuadriculados y medio hacia la derecha. Acá estará ubicado el valor 4,5. Entonces acá lo escribo en fracción. Menos 1 medio y 9 medios. Bueno, ya agregué los dos valores para la variable independiente. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos hoy. Voy a tomar este menos 1 medio y voy a reemplazar acá donde está el 0 en esta expresión. Entonces acá tengo menos 1 medio al cuadrado, esto da positivo 1/4. Acá tengo 4 negativo por menos 1 medio, esto da positivo 2. Entonces acá tengo 2 entero positivo y acá tengo 5 entero negativo. Se restan y el resultado da menos 3. Entonces ahora resuelvo más 1/4
menos 3. Eso da negativo 11 cuartos. Entonces acá tengo que poner menos 11 cuartos. Pondré también ya acá para este valor de x también menos 11 cuartos. Bueno, ya están escritas las imágenes para los dos valores de x. Recuerda que las imágenes en fracción no te sirven para representar en la gráfica. Entonces voy a agregar acá un igual, también acá un igual, y voy a pasar estas fracciones a su forma decimal. Entonces acá después del igual voy a poner menos 2,75 y acá también menos 2,75. Bueno, expresado eso en su forma decimal, ahora vamos a representar estos puntos en la gráfica. Le apuntamos entonces en abscisa al menos un medio, que está acá, y desde ahí bajamos hacia abajo porque es negativo 2,75. Voy a marcar más o menos a ojo o aproximado, como ustedes le quieran decir, el punto acá en este lugar, antes de llegar al 3 negativo. Marcado ese punto, ahora voy a marcar el siguiente. Tenemos acá 9 medios. Recuerda que 9 medios equivale a 4,5. Entonces le apunto acá en abscisa al 4,5 y bajo también aproximadamente 2,75. Marco el punto acá. Bueno, creo que con este último punto marcado ya los puntos son suficientes para dibujar una parábola bastante prolija. Pero si tú crees que los puntos que tienes marcado no son suficientes, puedes agregar más valores acá en la tabla y agregar más puntos de la parábola en la gráfica. Eso va a depender de la seguridad que tengas o no para dibujar ahora la curva llamada parábola. Cuando más puntos tengas marcado, por lógica, más prolija y perfecta te va a salir la curva. Bueno, vamos a unir con una línea entera todos estos puntos a ver cómo sale la parábola. Recuerda que acá tiene que ser lo más redondeada posible. Bueno, ya quedó dibujada mi parábola. Creo que está bastante prolija. Bueno, ya tenemos dibujada la gráfica de esta función. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de esta gráfica para que conozcas algunas cosas importantes de ella. Lo primero que hay que destacar en este caso es la importancia del coeficiente cuadrático. El coeficiente cuadrático está representado por el símbolo a. La letra a recuerda que en esta función era igual a 1. 1 es mayor que 0. Cuando a es mayor que 0, las ramas de la parábola abrirán siempre hacia arriba, la parábola será cóncava hacia arriba y el punto que conocemos acá de la parábola como vértice se dice que es un mínimo. Se dice que es un mínimo porque es el valor más pequeño de la función f de x. Bueno, vamos a empezar acotando eso acá. Acotado eso, ahora vamos a expresar acá el dominio de esta función. Cuando te hablan de dominio de una función se están refiriendo a los valores que están representados en el eje de abscisa, en este caso a los valores de la variable independiente x. El dominio de una función cuadrática son todos los números reales. Tú dirás, pero no, acá representaste desde menos 1 hasta 5. Entonces ese sería el dominio. Pero acá tienes que tener en cuenta esta punta de flecha que yo hice acá en las ramas de esta parábola. Esa punta de flecha significa que la rama continúa hacia arriba infinitamente, lo mismo esta. Entonces con eso estoy incluyendo también a los valores que están acá a la izquierda de menos 1 y a la derecha de 5. Entonces por eso decimos que esta función cuadrática tiene como dominio a todos los números reales. Lo escribo acá. Bueno, ya está expresado el dominio de la función como el conjunto de los números reales. Si no lo quieres expresar de esta manera, lo puedes expresar también como un intervalo infinito. Es decir, abriendo un paréntesis, poniendo menos infinito, coma, más infinito, cerrando un paréntesis. Bueno, ahora vamos a escribir el conjunto imagen de la función. Acá cuando te hablan de conjunto imagen de una función se refieren a los valores que están representados sobre el eje de ordenadas. Entonces en este caso tenemos desde el valor menos 9 incluido hacia el valor más infinito. Entonces en este caso voy a expresar el conjunto imagen mediante un intervalo donde está incluido este extremo. Voy a poner acá entonces el conjunto imagen de esta función.
Bueno, ya quedó representado el conjunto imagen mediante el intervalo semicerrado a la izquierda. Semicerrado porque acá utilicé el corchete para indicar que este extremo está incluido en el conjunto imagen. Bueno, ahora vamos a acotar los intervalos de decrecimiento y crecimiento de esta función. Para eso tenemos que situarnos acá en el eje de abscisa, ya que en este eje están representados los valores de la variable independiente x. El eje de simetría divide al dominio, que son los valores de x, en dos intervalos, el que está a la izquierda del eje de simetría y el que está a la derecha del eje de simetría. Tenemos acá el intervalo desde menos infinito hasta 2. En este intervalo tenemos que ver cómo se comportan los valores de las variables. En este eje horizontal siempre nos vamos a mover hacia la derecha. Entonces los valores que están representados en ese eje siempre van a ir en aumento, es decir que los valores de x crecen. Ahora tenemos que analizar cómo se comportan los valores de la ordenada, es decir los valores de la función. Entonces en este intervalo los valores de la función bajan. Entonces decimos que la función en este intervalo es decreciente. Es muy fácil de comprobar si tomamos dos valores de x en el eje horizontal. Por ejemplo, si tomamos estos dos valores, menos 1 y el valor 0. Vemos cómo son los valores de imagen en el eje de ordenada para estos dos valores. El menos 1 era la raíz de la función, entonces le corresponde a este valor menos 1 de x el valor 0 en f de x. Mientras que el valor 0 de x, que está acá, lo habíamos calculado acá, le corresponde la imagen menos 5. Entonces bajamos desde el valor 0 al valor menos 5 en los valores de f de x. Entonces eso es la prueba de que en este intervalo la función es decreciente. Lo acoto entonces acá a ese intervalo de decrecimiento. Acotado el intervalo de decrecimiento, desde menos infinito a 2, ahora vamos a analizar el intervalo desde 2 a más infinito. Entonces, analizamos cómo se comportan las variables en este intervalo ahora. En este caso, los valores de x, como nos movemos hacia la derecha, crecen nuevamente, mientras que los valores de f de x, en este caso, van a subir, es decir, que van a crecer. Eso lo podemos comprobar tomando dos valores que tenemos acá escrito en la tabla. Por ejemplo, si nos movemos en x de 3 a 4, nos estamos moviendo hacia la derecha. Observa los valores de la imagen. En el caso del 3, la imagen es menos 8. Estamos acá, ubicado en este punto. Ahora observa la imagen del valor 4. Subimos para arriba al valor menos 5, en este punto. Entonces, eso quiere decir que en este intervalo la función es creciente. Voy a poner entonces ese intervalo de crecimiento acá. De esta manera expresamos que en el intervalo de 2 a más infinito esta función es creciente. Bueno, no queda más nada por analizar de esta gráfica, así que hemos llegado al final de este video. Espero que hayas comprendido todo lo que traté de mostrarte en este video y que este video te sea de mucha utilidad. No te olvides de suscribirte al canal y comentar a ver si te gustó o no este video. Nos volveremos a ver Dios mediante en un próximo video.